buenos días, amigos de VS Noticias. Los saludo con gusto y les informo lo que ocurrió hoy por la mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. El presidente de la República resolvió que sí sale nuevamente de Palacio, como lo había prometido, una semana en la Ciudad de México para tener las conferencias matutinas, y una semana iría a visitar diferentes entidades del país. Pues bien, a partir del próximo lunes le toca al presidente Andrés Manuel López Obrador viajar a los estados cercanos a la Ciudad de México. Empezará en Jalapa, Veracruz, el lunes. Después el presidente de la República se va a Tlaxcala, se va al estado de Puebla, va a Hidalgo, va a estar concretamente en la capital, en Pachuca, y después se va a Cuernavaca, Morelos. El presidente de la República con esto quiere dar confianza a los mexicanos de que ya tenemos que empezar a salir e integrarnos, ¿verdad?, a esta nueva normalidad, que no tenemos que cargar con esos temores, con esos miedos, aunque va a ser difícil, pero él quiere poner la muestra. No es relajar la disciplina, sino empezar a poner la muestra de que tenemos que reactivarnos por el bien de todos. El presidente de la República asegura que tenemos que cuidarnos, tomar y hacer autoejercicio, no nada más permitir que se nos hagan recomendaciones, sino empezar a madurar. Tenemos que reconocer que es otra era, que tenemos que dar valor a la vida, alimentarnos mejor, identificar cuáles son los alimentos que nos nutren, no los alimentos que entretienen pasajeramente al estómago o al intestino, sino que si vamos a invertir, pues mejor ya que dediquemos un poquito más de dinero a los alimentos nutritivos. Viene una campaña importante de cómo se debe uno nutrir, cómo debe uno alimentarse, qué alimentos no tenemos que incluir o evitar lo más que se pueda en nuestra dieta, pero sobre todo alertarnos de quiénes son los que nos están envenenando. Vamos a ver qué tan fuerte es el cuestionamiento que hace el gobierno de México a estas empresas y principalmente transnacionales que nos están vendiendo chatarra y que nos la venden muy cara. En otro tema, déjenme comentarles que el presidente de la República se refiere a información que se ha publicado en diarios de circulación nacional, diarios importantes, y dice que el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene ningún interés en privatizar los ferrocarriles, ¿sí? Él, por el contrario, está destinando recursos de los mexicanos, de todos los mexicanos, para el sureste del país. El sureste, la parte del Caribe, la península de Yucatán concretamente, una parte del Golfo. Recordarán que se va a tocar a Campeche, a Tabasco, y entonces lo que se trata es de invertir para dinamizar, para renovar los ferrocarriles. El ferrocarril es un medio de transporte importantísimo en Europa. Todos los europeos se mueven en ferrocarril y les funciona muy bien. Y México tiene que recuperar esa gran tradición que tenía en ferrocarriles. Dice el presidente, la revolución se hizo a caballo, la revolución se hizo en ferrocarril. Es cierto, y ahora tenemos que hacer una revolución, pero una revolución comercial. En ferrocarriles, dejar un poquito la carretera, el asfalto, y vamos a conectar Asia-Pacífico con el continente europeo, con el viejo mundo. Vamos a cruzar el Atlántico, y ¿qué va a pasar? Que pues la zona del Istmo va a sustituir en el trasiego de mercancías al Canal de Panamá, o por lo menos va a tener una movilización de mercancías tan importante o más importante de lo que se hace en esta parte de Centroamérica. Otro de los temas, amigos, que el presidente de la República tocó en su conferencia matutina fue el de los afores. Como saben ustedes, el martes se le cuestionó acerca de las liquidaciones que hacen las empresas a los trabajadores a partir del COVID y con los ajustes a la ley que se hicieron en el sexenio pasado.
esto también revivió el tema de los Afores, el tema al cual ya se había referido el presidente de la República. Dice que en este momento no se tiene todavía todo lo que se va a hacer, se está revisando, por ahí debe estar trabajando, pero aceleradamente Julio Scherer, debe estar trabajando con todo el secretario de Hacienda, debe estar por ahí también la secretaria de Economía trabajando muy fuerte, todo el equipo que está con el ingeniero Romo, que son muy buenos, tienen mucha experiencia en el manejo de las finanzas y seguramente con las opiniones que también darán los empresarios, el legislativo y diversos sectores de la sociedad, por supuesto la Secretaría del Trabajo y los trabajadores, pues se llegará a una posición conciliatoria que impida que los trabajadores, las nuevas generaciones de trabajadores, los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, pues no vean pulverizado ese ahorro que van a tener durante su vida laboral y que al final de la jornada pues no les reporten vía jubilación o pensión ni siquiera el salario mínimo. Otro de los temas que toca el presidente de la República es aquel apoyo económico. Se acordarán que hace un año pues se nos amenazó de que si no cooperábamos en la frontera sur, limitando, parando la migración, pues se nos iba a sancionar con aranceles a los productos mexicanos de exportación a Estados Unidos. Se le preguntó al presidente que qué ocurría en este tema y el presidente de la República, tajante, dijo, pues el pueblo de los Estados, más bien el gobierno de los Estados Unidos no cumplió. Acuérdense, amable auditorio, que el gobierno de los Estados Unidos ofreció ayudar a Centroamérica y a México con más de 30,000 millones de dólares, mismos que pues nada más no llegan, ¿sí? Yo creo que estos recursos, igual a los que han ofrecido para la construcción del muro, pues son solamente manifestaciones demagógicas, son declaraciones que apuntalan campañas políticas y pues son declaraciones de una agenda pues muy volátil del presidente Donald Trump, ¿no? Ni muro, ni apoyo, ni nada. Pero lo bueno de esto es que México sí cumplió y México sí está canalizando recursos, pese a los problemas económicos que enfrenta el país, pero México sí está mandando recursos para los hermanos de Centroamérica. México sí está llevando a cabo los planes de reforestación, de Sembrando Vida. Se está reforestando en el país al menos 1 millón de hectáreas con árboles frutales, maderables, todo aquello que se destruyó, que se saqueó, así como la plata y el oro que se llevaron a Europa, pues también se llevaron las maderas, ¿no? Se llevaron las maderas, se llevaron muchos recursos a Europa que embellecieron los edificios y los palacios. Ahora se está reponiendo pues todo este recurso natural y México es ejemplo en reforestación mundial. El presidente de la República pues también toca un tema que será de mucho beneficio para la sociedad. El presidente invita a los mexicanos a empezar a salir con cuidado, pero para eso pues se necesita dinero, ¿sí? A partir de la próxima semana ya se entregarán los 25,000 pesos a los trabajadores informales, trabajadores del comercio formal, trabajadores del comercio informal. Estamos hablando de las camareras, de los prestadores de servicio turístico, de los operadores de taxi, de camiones. Estamos hablando de aquella persona, aquel mexicano que tiene una pastelería, que incluso no tienen un registro, pero que pueden demostrar que han realizado este trabajo, esta labor por mucho tiempo. Los mecánicos, la gente que lustra el calzado, toda la microeconomía, todo el trabajo informal que mueve a la sociedad mexicana, los hombres y mujeres, y hasta niños, hay que decirlo, porque hay que reconocer el problema, hasta niños que salen a trabajar diario para conseguir el sustento propio y de las familias. Pues es una buena noticia, es un capital
a la palabra, donde no hay la garantía de que se va a devolver, pero dice el presidente que pues los pobres también saben ahorrar, que los pobres también saben pagar. Y yo creo que el pueblo de México va a dar muestra de que sí lo puede hacer, pero además quedará el antecedente, que esto es muy bueno, de que si cumplen podrán tener acceso después a nuevos créditos, a nuevos préstamos, que los va a llevar también vía el Banco de Bienestar a tener un historial crediticio y además de obtener nuevos recursos, pues incluirse en la cuestión bancaria, en la cuestión financiera, que poco a poco les modificará en algo su economía. No son recursos que los van a salvar de por vida ni que nos van a posibilitar un descanso eterno, pero sí es un recurso que puede contribuir en este momento de severa crisis. El presidente de la República también toca otro de los temas, el Internet. Asegura que poco a poco se consolida esta empresa estatal de comunicaciones que para 1 o 2 años aspira a tener ya una cobertura de Internet en el 90% del territorio, pero sobre todo en las comunidades, en las poblaciones, en las regiones donde las empresas comerciales, las grandes empresas de comunicaciones, pues no han atendido porque no es importante para ellos ese tipo de mercado. Es mucha inversión en el tendido de infraestructura y es muy poca la recuperación en ganancia. El gobierno de la República está obligado a cumplir con los mexicanos y por eso va a llevar el Internet para todos. Ahora sí se espera que las escuelas rurales, las escuelas en zonas indígenas, en comunidades muy apartadas o en zonas difíciles de acceso, no necesariamente que estén en la sierra, van a tener Internet y esto va a redundar mucho en la educación, en la seguridad, en todos los aspectos, ¿verdad? También en la parte comercial, para poder hacer cobros bancarios, para muchas cuestiones que tendríamos que ya manejar los mexicanos y que llevamos rezagados por décadas respecto a países de Europa y Asia. En otro de los temas, el presidente de la República dice que no se espera un rebrote de la epidemia de COVID. Tiene mucha confianza. El presidente de la República dice que ya tenemos información a la baja en lugares como el Valle de México, Veracruz, una parte de Baja California. Obvio, han trabajado muchísimo nuestros connacionales, amigos mexicanos de Cancún, en Quintana Roo. Ellos les surge, como a todas las regiones de vocación turística, les surge reactivarse porque son millones de empleos, pero además son millones de dólares lo que se está perdiendo y lo que no está ingresando a las arcas de la nación. Otro de los temas es el que el presidente va a detonar dentro de 2 semanas. La siguiente va de gira, pero al término de esa gira, pues va a presentar el tema de los factureros. Cómo se evadía impuestos, cómo los grandes contribuyentes evadían impuestos con despachos de especialistas en la evasión, los denominados factureros. Como decíamos en otras emisiones, no se trata del que quiere justificar solamente sus viáticos, sus gastos de comisión, sino aquellos que sí evadían grandes cantidades, cantidades millonarias, y entonces se va a desmenuzar en público cómo operaban, quiénes eran, a quiénes representaban. Obvio, saldrán nombres, es una obligación de la prensa exigir nombres de empresas, nombres de los abogados, de los contadores, de todos los involucrados. Si no se los dan, pues es una responsabilidad de los medios investigarlos y presentarlos a la sociedad, pero es un tema que se tendrá que saber, se tendrá que decir nombres, razones sociales y cantidades. Esto va a llevar a que México avance también en otro tema que era un tabú, un tópico que no se tocaba, porque nos enteraremos en 15 días los nombres de los potentados que obtenían ganancias a costillas de los contribuyentes cautivos. Sabemos que la clase media, la clase trabajadora, por décadas ha sido un contribuyente cautivo y no se vale que siga pasando esto. Hay que frenar
esta parte, le van a llover críticas al presidente, al gobierno de la 4T, pero es necesario que México también ya avance en esta etapa de transparencia. El presidente de la República también dice que conoce muy bien el caso de Susana Prieto, está abogada y después luchadora social que ha defendido las causas laborales en la frontera norte, particularmente en las maquiladoras. Pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que siga por oficio o que siga el caso por extrema urgencia y que haga una recomendación y un pronunciamiento en ese sentido, porque pues la abogada ha sido afectada allá en el estado de Tamaulipas y es necesario que se entre al tema para que se haga justicia. El presidente, en otro de los temas, se refiere a las negociaciones que se va a tener con los propietarios de los gasoductos. Este asunto también tiene un año que se empezó a ver. Había contratos leoninos, contratos muy ventajosos de parte de los dueños de los gasoductos. Hay quien ya negoció, por ejemplo, el ingeniero Carlos Slim, en la parte que a él le toca, los gasoductos, ya llegaron a un acuerdo favorable para las dos partes, para las empresas, para el gobierno federal, pero hay otros que no quieren o que todavía está en negociación, que es difícil la negociación, son miles de millones de dólares los que están en juego, pero se espera que se llegue a un buen arreglo, a un buen entendimiento y no sea necesario acudir a los tribunales internacionales. Amable audiencia de VS Noticias, pues esto es lo que se trató en la conferencia mañanera del presidente de la República y estaremos preparados para todos los reportes de la semana entrante en su gira por estos 5 estados. Muchas gracias y buen día.